El sol ya abrasaba el lecho reseco del río, convirtiendo el lodo en una costra agrietada. El vaquero Joaquín, conocido en la zona por su habilidad con el lazo y un pasado que nadie se atrevía a cuestionar, cabalgaba por el valle, guiando a su caballo por los senderos olvidados de la región oaxaqueña. La sequía de ese año había sido implacable, dejando el río, antaño un recurso vital para el pueblo cercano, completamente desolado. El olor a tierra quemada se mezclaba con el aroma de las plantas silvestres, creando una sensación de abandono, como si el mundo entero se hubiera detenido allí. Al avanzar, algo extraño captó su atención. 4 figuras yacían en el lecho seco del río. Su vestimenta, o la falta de ella, indicaba que eran mujeres indígenas, inmóviles como esculturas de barro. El reflejo del sol en las gotas de agua secas, aún adheridas a su piel, daba la impresión de que estaban petrificadas. El instinto de Joaquín le decía que se acercara con cautela. Sabía que las sorpresas no eran raras en la región, y la presencia de desconocidos en un río seco podía significar cualquier cosa, desde rituales olvidados hasta tragedias silenciosas. Su caballo se detuvo bruscamente, percibiendo la tensión de su dueño. Joaquín desmontó, agarrando firmemente las riendas y con la mirada fija en las figuras. Su primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo podían estar allí, inmóviles, bajo el sol abrasador? Notó pequeños detalles que aumentaron su aprensión. Marcas de barro esparcidas por todas partes, huellas que no seguían un patrón lógico y, lo más inquietante, la sensación de que no estaba solo. Fue entonces cuando un brazo se alzó lentamente, rompiendo el pesado silencio del valle. El gesto, mínimo pero lleno de vida, confirmó que aquellas mujeres no eran estatuas. Un escalofrío recorrió la espalda de Joaquín. No era solo la sed de justicia o la curiosidad lo que lo retenía allí, sino una antigua premonición, heredada de generaciones de vaqueros, de que en ciertas situaciones actuar con cautela era la única manera de sobrevivir. Se acercó aún más, observando los detalles de cada una. Cada mujer llevaba las marcas de la lucha contra la aridez. Piel manchada de barro seco, cabello enmarañado, expresiones de quienes habían enfrentado dificultades extremas. Sin embargo, no había miedo grabado en sus ojos, solo una silenciosa determinación. Joaquín comprendió que estas mujeres no necesitaban ser rescatadas. Estaban allí por una razón, y cualquier movimiento precipitado podía alterar el equilibrio de la situación. A medida que se acercaba, su mente comenzó a reconstruir la escena. Había rastros de un enfrentamiento, quizá con saqueadores o con la crudeza de la naturaleza misma. El río seco, que antaño había servido de refugio y fuente de agua, se había convertido en un escenario de misterio y supervivencia. La presencia de Joaquín en ese momento era casi simbólica, un extraño invadiendo un entorno que parecía existir al margen del mundo, donde las reglas conocidas no se aplicaban. Uno de los detalles que más lo perturbaron fue el silencio absoluto. No se oía el canto de los pájaros, ni el viento suficiente para mover las hojas de los árboles cercanos. Solo el sutil sonido del corazón de Joaquín y el crujido ocasional del barro seco. Cada paso que daba hacía crujir el suelo bajo el peso de su presencia. Y entonces notó algo que tenía sentido, y al mismo tiempo lo confundía. La disposición de las mujeres formaba un patrón casi ritual, como si alguien las hubiera colocado cuidadosamente en ese punto específico del río. El vaquero sabía que lo que estaba por venir podría cambiar su vida para siempre. Ese encuentro no fue casualidad, fue un enigma que exigía observación, paciencia y valentía. Cada detalle, el barro, el sol, el brazo alzado, era una pieza de un rompecabezas mayor, y cualquier interpretación apresurada podía tener consecuencias impredecibles.
Joaquín sentía el peso de una responsabilidad invisible. Comprender antes de actuar, percibir antes de tocar. Mientras observaba la escena, una sombra se movió en la orilla opuesta del río. No era una sombra cualquiera. Parecía anticipar cada movimiento de Joaquín, como si quienquiera que estuviera allí observara cada gesto. El suspenso aumentó, y el vaquero comprendió que esa mañana en Oaxaca no sería un día más de trabajo. El destino lo había puesto ante algo más grande, una historia de supervivencia, misterio y posiblemente revelaciones que nadie en esa región se atrevía a contar. El brazo que se alzaba, antes un gesto de vida, ahora parecía una llamada, una provocación silenciosa para que Joaquín continuara, se adentrara en lo desconocido. Y él, consciente del peligro, pero incapaz de resistir su curiosidad y su ansia de justicia, dio el primer paso hacia el lodo, iniciando un camino que lo llevaría a descubrir secretos enterrados hace mucho tiempo bajo el implacable sol mexicano. El calor matutino comenzó a disminuir, dando paso a una ligera brisa que barría el lecho seco del río. Joaquín continuó observando a las mujeres, notando sutiles interacciones entre ellas que indicaban una jerarquía clara. Una de ellas, con postura firme y mirada decidida, parecía liderar al grupo, mientras que las demás se movían con cautela, obedeciendo en silencio. Era evidente que cada una poseía habilidades distintas, moldeadas por experiencias que iban más allá de la mera supervivencia. La líder, llamada Nayeli, llevaba en sus ojos la fuerza de quien conoció tanto la dureza de la tierra como la traición de los seres humanos egoístas. Había crecido en una pequeña comunidad indígena a las afueras de Oaxaca, aprendiendo desde pequeña a afrontar los retos de la vida en la región, la escasez de agua, la convivencia con animales salvajes y la constante necesidad de proteger a los más vulnerables. Nayeli no solo dominaba las técnicas de caza y la orientación, sino que también poseía una aguda percepción de las intenciones ajenas, capaz de descifrar el peligro incluso antes de que se hiciera visible. Las otras tres mujeres, aunque aparentemente más jóvenes, poseían talentos complementarios. Una de ellas, Itzel, tenía habilidades médicas rudimentarias, aprendidas observando a los curanderos del pueblo. Otra, Citlali, era rápida y ágil, ideal para escapar de situaciones críticas o crear distracciones cuando era necesario. La última, Xochitl, mostraba una sensibilidad especial a las señales sutiles de la naturaleza, cambios en el viento, el olor a lodo o el comportamiento de los animales cercanos, algo que a menudo anticipaba tormentas o la presencia de intrusos. Mientras Joaquín observaba, comenzó a notar el impacto del entorno en sus interacciones. La aridez del río seco moldeaba no solo sus estrategias de supervivencia, sino también su forma de comunicarse. Las palabras eran escasas, miradas, gestos sutiles y pequeñas acciones transmitían instrucciones y señales de advertencia. Cada movimiento tenía un significado, y cualquier descuido podía tener graves consecuencias. El vaquero se dio cuenta de que allí, en el silencio y la tensión del lecho del río, cada detalle importaba. El entorno, con sus acantilados escarpados y formaciones rocosas, ofrecía tanto refugio como amenaza. Joaquín comprendió rápidamente que cada decisión de las mujeres estaba profundamente ligada a la geografía local. Intuía que cualquier descuido pondría a todos en riesgo, no solo a él, sino también a aquellas mujeres quienes claramente poseían estrategias bien definidas para enfrentarse a los invasores. La percepción del paisaje se convirtió entonces en una extensión de la narrativa misma. Cada piedra, cada recodo del río seco, cada sombra proyectada por el sol reflejaban una historia de lucha y adaptación. Durante su encuentro inicial,
Joaquín permaneció en silencio, observando cómo Nayeli organizaba a sus compañeros para inspeccionar la orilla opuesta del río. El líder indicaba puntos de interés con gestos precisos, huellas recientes, pequeñas depresiones en el lodo, señales de trampas naturales o improvisadas. Fue impresionante cómo un entorno aparentemente inhóspito se transformaba en un tablero de ajedrez de estrategias y decisiones de vida o muerte. Al mismo tiempo, la presencia de Joaquín comenzó a interactuar sutilmente con el grupo. Observó que la desconfianza inicial disminuía gradualmente a medida que demostraba respeto por el espacio y los movimientos de las mujeres. Pequeños gestos, como apartar su caballo o evitar tocar el lodo cercano, demostraban que comprendía, aunque intuitivamente, la importancia de ese territorio. Esta comprensión tácita comenzó a crear una tensión diferente, ya no solo de peligro inmediato, sino de curiosidad mutua. A medida que avanzaba el día, se desvelaban pequeñas historias. Cada cicatriz, cada marca de barro en los cuerpos de las mujeres contaba fragmentos del pasado. Enfrentamientos con saqueadores, accidentes en el bosque, noches de hambre y momentos de solidaridad entre ellas. Joaquín, acostumbrado a juicios rápidos, comprendió que su presencia era solo un capítulo más en esta compleja narrativa de resistencia y adaptación. Él, que siempre había vivido en soledad, empezó a sentir la extraña conexión que estos encuentros inesperados podían generar. La interacción silenciosa entre ellos sentó las bases para un desarrollo más profundo. No hubo necesidad de largas explicaciones, pues las acciones, los gestos y las pequeñas decisiones transmitían más que las palabras. El vaquero comprendió que la historia que se desarrollaría no se construiría con diálogos extensos, sino con la precisión de las acciones, las decisiones que tomaría cada personaje y las inevitables consecuencias impuestas por el árido entorno de México. El silencio del lecho seco del río fue interrumpido por un crujido lejano, el sonido de pasos pesados sobre piedras sueltas. Joaquín comprendió de inmediato que no eran animales. Alguien se acercaba, y la tensión en el aire cambió al instante. Nayeli y sus compañeros se posicionaron en alerta, cada uno ocupando puntos estratégicos que aprovechaban el terreno irregular. El vaquero sintió una oleada de adrenalina. Este enfrentamiento era inesperado, pero inevitable. Los intrusos eran hombres armados, saqueadores locales, conocidos por explorar zonas aisladas en busca de recursos y presas fáciles. El líder del grupo, un hombre corpulento llamado Ramiro, emanaba un aura de violencia, y su mirada evaluó rápidamente el terreno. No imaginó que el lecho del río, aparentemente desolado, fuera una trampa potencial. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. El calor del mediodía levantaba polvo, y cada gesto cobraba vital importancia. Joaquín, Nayeli y las mujeres nativas se movían con precisión. Comprendió que las habilidades individuales de cada mujer serían cruciales. Citlali, ágil y silenciosa, subió a una elevación cercana para observar y señalar los movimientos de los asaltantes. Xochitl permanecía atenta a las señales de la naturaleza, interpretando los sutiles cambios que indicaban rutas de aproximación inesperadas. Itzel improvisaba pequeños remedios y vendajes por si alguien se lastimaba. Nayeli, en el centro, lo coordinaba todo, transmitiendo instrucciones con gestos rápidos y eficientes, manteniendo la calma incluso ante el peligro inminente. El conflicto comenzó en silencio, movimientos sutiles, aproximaciones calculadas, el uso del terreno para crear una ventaja estratégica. Joaquín, quien había estado observando hasta entonces, se dio cuenta de que su experiencia como vaquero podía ser útil, pero debía actuar en perfecta sincronía con el grupo. Cada paso en falso podía alertar a los invasores o poner vidas en peligro. La tensión del enfrentamiento era palpable.
El aire parecía más denso y el polvo formaba cortinas que distorsionaban la visión, haciendo cada decisión aún más crucial. Cuando los asaltantes finalmente se acercaron al lugar donde se encontraban las mujeres, Nayeli dio una señal. Citlali descendió rápidamente de su posición elevada, derribando piedras que rodaban hacia los hombres, creando distracción y ruido. Joaquín avanzó de forma controlada, aprovechando la confusión para posicionarse estratégicamente, listo para intervenir si cualquier agresor intentaba un ataque directo. La acción coordinada transformó la escena en un juego de estrategia, donde cada movimiento tenía consecuencias inmediatas. Uno de los asaltantes, al percibir la inesperada resistencia, gritó para intimidar al grupo. La respuesta de Nayeli fue rápida. Avanzó con determinación, utilizando objetos encontrados en la orilla del río como armas improvisadas, desarmando rápidamente a 2 hombres sin exponerse a mayor peligro. Itzel, aunque inexperta en combate directo, ayudó a contener las heridas leves, asegurándose de que nadie perdiera la fuerza ni la concentración. El conflicto, que pudo haber sido una masacre, se transformó en una tensa danza de movimientos calculados. El vaquero sintió el peso del dilema moral. Proteger a esas mujeres significaba entrar en conflicto directo, arriesgando su propia vida, pero permanecer inactivo podía costarles la vida. Decidió actuar, usando su lazo para desarmar a uno de los asaltantes que intentaba flanquear al grupo. La rápida acción salvó a Nayeli de un golpe potencialmente fatal, y la dinámica cambió. Los asaltantes, sorprendidos por la resistencia, comenzaron a retirarse, no sin dañar el terreno y lanzar miradas amenazantes para futuras represalias. El conflicto en desarrollo reveló no solo las habilidades individuales de las mujeres, sino también la evolución de Joaquín como personaje. Pasó de ser un simple observador a convertirse en parte activa de una compleja estrategia de supervivencia. Cada decisión, cada movimiento, intensificaba el suspenso, a la vez que revelaba capas de la personalidad de cada personaje: coraje, miedo, resiliencia y adaptabilidad. Cuando el último asaltante se retiró, el silencio regresó al lecho del río, pero ahora cargado de tensión residual. El conflicto inicial no se había resuelto definitivamente. Ramiro y su grupo aún representaban una amenaza para el futuro. Pero cada acción moldeó el camino de los personajes, sentando las bases para subtramas más profundas y dilemas morales. La mañana que comenzó con una escena misteriosa se convirtió en una lección de supervivencia y estrategia. Joaquín comprendió que este encuentro no era solo físico, sino también psicológico, una prueba de su capacidad para integrarse en el grupo, interpretar señales sutiles y actuar con precisión en un entorno hostil. Nayeli, a su vez, demostró que el liderazgo es más que solo mandar, es comprender al grupo, el terreno y al enemigo, anticipar movimientos y tomar decisiones rápidas que salvan vidas. Tras el enfrentamiento con los saqueadores, la tensión en el lecho del río no disminuyó, al contrario, abrió espacio para asuntos más sutiles y complejos que involucraban a cada personaje. Nayeli se dio cuenta de que la presencia de Joaquín no era solo una ayuda momentánea, podía convertirse en un valioso aliado, pero solo si demostraba comprender las reglas tácitas de ese territorio y respetar la dinámica del grupo. Mientras caminaban por el lecho del río, Nayeli comenzó a explorar interacciones que iban más allá de la supervivencia inmediata. Citlali, la más ágil del grupo, se acercó a Joaquín poniendo a prueba su adaptabilidad. Un simple gesto, pasarle una cuerda improvisada para ayudarla a escalar una roca empinada, se convirtió en una forma de medir su confianza y capacidad para trabajar en equipo. Joaquín, consciente de la prueba implícita, realizó la tarea con precisión, estableciendo poco a poco una relación de respeto mutuo. Itzel,
A su vez, comenzó a revelar facetas de su personalidad que antes habían permanecido ocultas. Mientras curaba pequeñas heridas en las manos de Joaquín, relató, a través de relatos breves y discretos, la vida en el pueblo, los desafíos de la sequía y la importancia de las tradiciones olvidadas. Estos sutiles relatos sirvieron no solo para enriquecer el contexto, sino también para crear capas emocionales que conectaron a los personajes entre sí y con su entorno. Xochitl, siempre atenta a las señales de la naturaleza, descubrió rastros de otro grupo que había pasado por el río días antes. Pequeñas huellas, trozos de tela y restos de comida indicaban el posible regreso de los asaltantes, pero también sugerían la presencia de sobrevivientes en condiciones precarias. Este descubrimiento introdujo una importante subtrama, la necesidad de decidir entre proteger solo al grupo inmediato o arriesgarse para ayudar a otros en peligro, lo que añadió tensión moral a la narrativa. Mientras tanto, Joaquín comenzó a lidiar con sus propias contradicciones internas. La presencia de Nayeli y las mujeres indígenas despertó recuerdos de su propia vida, las decisiones tomadas en soledad, los arrepentimientos acumulados y la comprensión de que su rutina solitaria estaba a punto de transformarse. Este arco interno, aunque sutil, se entrelazaba con la trama principal, mostrando que el conflicto no era solo externo, sino también psicológico y moral. Para aumentar la presión, la aridez del río empezó a pasar factura. La ya escasa agua dificultaba cada paso, y la búsqueda de suministros se convirtió en una tarea estratégica que requería colaboración y planificación. Nayeli, utilizando conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación en su comunidad, encontró pozas ocultas y pequeñas fuentes de agua filtrable, revelando cómo el entorno influía directamente en las decisiones del grupo. Cada descubrimiento añadía complejidad a la trama, demostrando que la supervivencia dependía tanto de la inteligencia como de la fuerza física. El desarrollo de estas subtramas también permitió explorar los conflictos internos de los personajes. Algunas decisiones de Joaquín, como sugerir rutas menos seguras para ahorrar tiempo, generaron debates silenciosos, miradas desconfiadas o gestos de aprobación, profundizando la comprensión del lector sobre la dinámica del grupo. Nayeli, como líder, necesitaba equilibrar la seguridad del grupo con la creciente confianza en un desconocido, creando una tensión constante entre la prudencia y el riesgo. La llegada de un grupo de niños indígenas, escondidos en las riberas del río, añadió aún más matices a la narrativa. Habían escapado de una pequeña aldea afectada por la sequía, y su presencia planteó dilemas inmediatos: proteger, alimentar e incluir a estos niños sin comprometer la seguridad del grupo principal. Cada acción en este contexto añadía tensión y complejidad, a la vez que fortalecía el desarrollo de las relaciones entre los personajes. Al final de este periodo, la historia se había transformado en un mosaico de decisiones interconectadas. La supervivencia exigía no solo fuerza, sino también inteligencia, empatía y liderazgo. Cada subtrama, la creciente relación entre Joaquín y las mujeres, la moralidad ante el peligro de los desconocidos, la escasez de recursos y la constante amenaza de saqueadores, convergía en el conflicto central, sentando las bases para el siguiente punto de inflexión de la narrativa. La tarde se acercaba al final, y el sol se hundía en tonos rojizos sobre el lecho seco del río. El grupo se sentía relativamente seguro tras la serie de pequeños conflictos y descubrimientos, pero la tensión permanecía latente como una advertencia de que algo mayor se avecinaba. Nayeli, siempre atenta a las sutiles señales del entorno, notó un cambio que nadie más había visto: huellas recientes de animales domésticos, poco comunes en la región, mezcladas con huellas humanas. Alguien había pasado por allí hacía muy poco, y no eran solo saqueadores conocidos.
Mientras investigaban discretamente, Joaquín notó algo que le aceleró el corazón. El lodo cerca de la orilla ocultaba rastros de pertenencias personales, un pañuelo bordado, una pequeña bolsa de cuero, señales de que alguien había sido capturado o obligado a actuar con rapidez. Nayeli frunció el ceño, comprendiendo de inmediato que no era una simple coincidencia. Alguien del pasado, o alguien aún desconocido, estaba involucrado, y esto cambiaría el destino de todos los presentes. De repente, un grito ahogado resonó entre los acantilados. Las mujeres tomaron posiciones de inmediato, preparadas para afrontar una amenaza física, pero lo que apareció ante ellas desafió todas sus expectativas. Una figura familiar, alguien que Joaquín jamás imaginó encontrar allí. Elena, una expareja y amiga a quien creía a miles de kilómetros de distancia, supuestamente viviendo una vida tranquila en la ciudad. Su expresión, sin embargo, reflejaba desesperación y miedo, y sus ojos imploraban ayuda. La presencia de Elena desató un torbellino de emociones y dudas. Joaquín se enfrentó a decisiones inesperadas. Confiar en su amiga, quien guardaba secretos del pasado que podrían cambiar la dinámica del grupo, o mantener la cautela que había guiado cada paso hasta ese momento. Nayeli, percibiendo la tensión, optó por observar con atención, evaluando indicios de sinceridad y peligro. El suspenso llegó a su punto máximo. Nadie podía predecir si la llegada de Elena sería una bendición o una trampa. Mientras intentaban comprender la situación, Elena reveló información crucial. Los asaltantes que habían atacado al grupo no actuaban solos. Existía una red organizada con objetivos mucho más amplios: el robo de recursos valiosos y el control de zonas aisladas del valle. Además, mencionó que algunos de los niños nativos que habían aparecido antes tenían familiares capturados por esta misma red, lo que aumentaba el riesgo inmediato para todos. Cada palabra que pronunciaba hacía que el peligro pareciera más real y cercano, transformando el conflicto físico en una compleja batalla estratégica. La tensión aumentó aún más cuando Joaquín descubrió a un traidor inesperado. Uno de los asaltantes había dejado rastros deliberadamente, aparentemente para conducirlos a una trampa. Nayeli se dio cuenta rápidamente de que esta trampa no solo estaba dirigida al grupo. Su objetivo era capturar recursos y personas, manipulando la recién establecida confianza de Joaquín. El grupo tuvo que reorganizar su estrategia, equilibrando la protección de las mujeres y los niños con la necesidad de anticipar y neutralizar la amenaza oculta. En este punto, cada personaje se puso a prueba de maneras nunca antes experimentadas. Nayeli tuvo que tomar decisiones rápidas y arriesgadas que pondrían a prueba su liderazgo. Citlali y Xochitl tuvieron que improvisar rutas de escape y distracciones, mientras que Itzel se encargó de las lesiones y de los pequeños momentos de tensión entre los miembros del grupo. Joaquín, confrontado con su propia vulnerabilidad y responsabilidades, comprendió que ya no podía actuar aislado. Su supervivencia y la de los demás dependían de la integración total con el grupo. El punto de inflexión llegó cuando, mientras intentaba escapar de la trampa, Elena reveló información inesperada. Conocía la red de saqueadores, no solo como víctima, sino como alguien que se había infiltrado temporalmente para proteger a inocentes. Esta revelación cambió la perspectiva de todos. El enemigo ya no era solo externo, sino que incluía secretos y alianzas ocultas que exigían cautela, estrategia y valentía para sortearlo. La narrativa comenzó a girar en torno a decisiones morales, riesgos calculados e imprevisibilidad. Cada movimiento del grupo tenía ahora un peso dramático. El más mínimo error podía resultar en captura, lesiones graves o incluso la muerte. Este punto de inflexión no solo redefinió el conflicto, sino que también impulsó la evolución de los personajes,
colocando a Joaquín en una posición de liderazgo situacional y poniendo a prueba la fuerza y la resiliencia de las mujeres indígenas. El lecho del río, escenario inicial de misterio y tensión, se convirtió en escenario de una batalla estratégica y psicológica, donde cada gesto tenía un significado y cada decisión alteraba la trayectoria del grupo. A partir de ese momento, la historia se encaminó hacia mayores consecuencias, explorando no solo la acción física, sino también los dilemas éticos y emocionales que sentarían las bases del desarrollo posterior. Tras la revelación de Helena y el descubrimiento de la trampa, el grupo permaneció en silencio unos instantes, asimilando la nueva realidad. Cada personaje empezó a sentir el peso de las decisiones tomadas y las responsabilidades que ahora se extendían más allá de sus propias vidas. Nayeli, como líder, comprendió que la recién ganada confianza en Joaquín debía reforzarse con acciones claras y estratégicas. Las palabras no bastaban, y cada decisión sería una prueba de lealtad y competencia. Joaquín, por su parte, se enfrentó a una oleada de emociones contradictorias. La presencia de Helena reavivó recuerdos del pasado, incluyendo promesas incumplidas, arrepentimientos y la sensación de no haber formado parte de algo más grande. Ahora, sin embargo, no tenía opción. Necesitaba actuar. La conciencia de que sus acciones afectarían no solo a él mismo, sino también a la supervivencia de todo el grupo, le infundió una sensación de urgencia que redefinió su postura. Dejó de ser un simple observador y se convirtió en parte de la estrategia, asumiendo riesgos calculados y liderando momentos críticos cuando era necesario. El impacto inmediato de la información de Helena se hizo evidente cuando el grupo se dio cuenta de que los asaltantes regresarían con refuerzos. Cada ruta de escape, cada fuente de agua y cada refugio en el lecho del río tendrían que ser cuidadosamente planificados. Nayeli inició reuniones silenciosas, usando gestos y señales para reorganizar al grupo, determinando quién permanecería en alerta constante, quién cuidaría a los niños y quién buscaría provisiones. La dinámica de confianza entre los miembros se fortaleció, pero también generó tensión. Cualquier error podía ser costoso. Las mujeres nativas reaccionaron de forma diferente a las presiones. Citlali sintió la adrenalina, pero también la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Xochitl mantuvo su sensibilidad, detectando sutiles cambios en el entorno que indicaban la proximidad de intrusos o la presencia de animales peligrosos. Itzel, aunque no era combatiente, lidió con la creciente ansiedad del grupo, brindándoles apoyo emocional y físico y previniendo pequeñas averías que pudieran comprometer la supervivencia. La presencia de Joaquín aportó un nuevo elemento de adaptación. Su experiencia en movimiento de terreno, rastreo y rápida toma de decisiones permitió al grupo anticipar los movimientos de los asaltantes y explorar rutas alternativas. La colaboración entre los personajes, que antes se basaba en la necesidad, se transformó en un sistema de apoyo mutuo, donde cada acción impactaba directamente en la seguridad y la eficacia del grupo. Al mismo tiempo, surgieron sutiles conflictos internos. Algunas decisiones estratégicas de Nayeli, como avanzar por zonas más expuestas para ganar tiempo, hicieron dudar a Joaquín y provocaron pequeñas disputas silenciosas con las mujeres. Estos momentos, aunque breves, demostraron que la presión y el miedo provocaban tensiones naturales, haciendo que las relaciones fueran más complejas y realistas. Cada personaje debía lidiar con la frustración, el miedo y la responsabilidad sin comprometer la unidad del grupo. El impacto emocional de la situación también se hizo evidente. Helena, a pesar de su experiencia con los saqueadores, demostró una fragilidad momentánea ante el riesgo de no proteger a los inocentes.
Nayeli reconoció esta vulnerabilidad y la integró en la estrategia, ofreciendo apoyo indirecto que fortaleció la cohesión del grupo. Joaquín, al observar estas interacciones, comenzó a comprender que la supervivencia dependía no solo de la fuerza física, sino también de la inteligencia emocional, la empatía y la capacidad de predecir las reacciones humanas bajo presión. El resultado de estas consecuencias inmediatas transformó el cauce del río en un microcosmos de decisiones estratégicas, alianzas temporales y desafíos emocionales. Cada acción tuvo repercusiones claras y cada personaje evolucionó en respuesta a la necesidad de adaptación. El grupo comenzó a funcionar como una unidad interdependiente, con una confianza basada en las habilidades, la experiencia y la comprensión mutua. A medida que avanzaba el día, la percepción del peligro se intensificaba. Los asaltantes ya no eran una amenaza lejana. Su presencia se volvió inminente e inevitable, obligando al grupo a pensar en soluciones rápidas, improvisadas y efectivas. La tensión constante puso a prueba los límites físicos y psicológicos, y cada pequeño éxito reforzó la resiliencia colectiva, preparándolos para los desafíos que aún les aguardaban. El lecho del río, antaño escenario de misterio y descubrimientos iniciales, ahora simbolizaba la complejidad de las relaciones humanas en condiciones extremas: supervivencia, confianza, lealtad y moralidad entrelazadas en cada decisión. Cada reacción del grupo ante las consecuencias del punto de inflexión consolidó la trama y preparó la narrativa para la siguiente etapa: el crecimiento individual y colectivo frente a la adversidad. Los días siguientes fueron una prueba constante de resiliencia, estrategia y transformación. El grupo, aún inmerso en la tensión causada por la amenaza de los invasores y los desafíos naturales del lecho seco del río, comenzó a desarrollar no solo habilidades de supervivencia, sino también una comprensión más profunda de sí mismos y de los demás. Cada personaje enfrentó sus límites y decisiones que antes parecían sencillas se convirtieron en catalizadores de crecimiento personal. Joaquín, quien siempre había vivido aislado, aprendió a integrar su instinto individual con la inteligencia colectiva del grupo. No solo compartió técnicas de rastreo y movimiento silencioso, sino que también comenzó a escuchar y confiar en las decisiones de las mujeres indígenas. Esta adaptación marcó un cambio significativo. De ser un vaquero solitario y autosuficiente, pasó a formar parte de una red de cooperación y apoyo, entendiendo que la verdadera fuerza reside en la capacidad de aunar diversas habilidades. Nayeli, a su vez, enfrentó desafíos internos igualmente importantes. El liderazgo requería no solo coordinación estratégica, sino también sensibilidad para comprender las vulnerabilidades de cada miembro del grupo. Al tratar con Elena y los niños indígenas, comprendió que la autoridad no se impone únicamente mediante decisiones firmes, sino mediante un equilibrio entre protección y confianza. Nayeli comenzó a delegar responsabilidades de forma más eficiente, lo que permitió a Citlali, Xochitl e Itzel participar activamente en las decisiones, fortaleciendo la cohesión del grupo y promoviendo el crecimiento colectivo. Las mujeres indígenas también experimentaron transformaciones significativas. Citlali, acostumbrada a actuar con rapidez en aislamiento, aprendió a coordinar movimientos con precisión en equipo, maximizando el impacto y minimizando los riesgos. Xochitl perfeccionó su conocimiento del entorno, transformando pequeñas observaciones en estrategias vitales de defensa y movimiento. Itzel, anteriormente centrada en un rol de apoyo, descubrió sus habilidades de liderazgo en situaciones de emergencia, convirtiéndose en una pieza clave para tomar decisiones rápidas durante encuentros con intrusos.
Elena, confrontada con las consecuencias de su pasado y la necesidad de confianza mutua, comenzó a integrar su experiencia, infiltrándose entre los saqueadores en el conocimiento estratégico del grupo. Al compartir información y guiar decisiones cruciales, contribuyó a una nueva dinámica de confianza y colaboración, demostrando que superar la adversidad también requiere la valentía de afrontar los propios errores y aprovechar las lecciones aprendidas para el beneficio colectivo. El entorno hostil e impredecible siguió siendo un catalizador para el crecimiento. La escasez de agua, la dificultad de moverse por el lecho seco del río y la constante necesidad de observar su entorno transformaron cada paso en un ejercicio de paciencia, planificación y resiliencia emocional. Cada personaje aprendió a interpretar las sutiles señales de la naturaleza, a anticipar los problemas y a reaccionar con rapidez ante cambios inesperados, reforzando habilidades que iban más allá de la mera supervivencia física. Los conflictos internos, inevitables en un grupo tan heterogéneo, se convirtieron en oportunidades de aprendizaje. Pequeños desacuerdos sobre rutas, decisiones estratégicas y priorización de recursos generaron intensos debates en los que cada miembro tuvo que justificar sus decisiones y considerar las perspectivas de los demás. Esta dinámica fortaleció la argumentación, la empatía y la flexibilidad, consolidando un crecimiento psicológico colectivo que se reflejó en la eficiencia de las acciones del grupo. Un ejemplo impactante de superación ante la adversidad ocurrió cuando una inesperada tormenta de arena azotó el lecho del río. La visibilidad se volvió casi nula. El calor se intensificó y el terreno se tornó traicionero. Cada decisión tomada en ese momento requirió confianza mutua y precisión. Joaquín, guiado por el instinto y la experiencia, Nayeli coordinó los movimientos de las mujeres y Elena vigiló las señales de peligro inminente. La tormenta, que podría haber causado el caos, se convirtió en la prueba definitiva de resiliencia y aprendizaje, consolidando el crecimiento individual y colectivo. Al final de esta fase, el grupo ya no era el mismo. La interacción entre experiencia, valentía, inteligencia estratégica y empatía había forjado personajes más completos, capaces de afrontar mayores retos con confianza y determinación. Cada gesto, cada decisión y cada lección aprendida a lo largo de la ribera contribuyó a fortalecer la narrativa y a preparar el clímax de la historia. El crecimiento no fue solo físico o estratégico, sino también emocional y moral. La capacidad de confiar en los demás, asumir riesgos calculados y equilibrar la vulnerabilidad con la acción decisiva se convirtió en la base sobre la que se sustentaría el grupo en etapas posteriores. La superación de desafíos transformó a un grupo de individuos aislados en un equipo resiliente, listo para enfrentar no solo a los enemigos externos, sino también a los dilemas internos que definirían el desenlace de la historia. Los días posteriores a la superación del desafío estuvieron marcados por la vigilancia constante, la planificación meticulosa y una tensión creciente que impregnaba cada acción del grupo. Joaquín y Nayeli trabajaron codo con codo, combinando sus experiencias, él con conocimientos de rastreo y movimiento silencioso, ella con la comprensión del terreno, las señales de la naturaleza y las estrategias de supervivencia heredadas de su comunidad. El lecho seco del río se había convertido en un campo de entrenamiento natural, donde cada gesto era medido y cada decisión cuidadosamente considerada. Las mujeres indígenas continuaron perfeccionando sus habilidades. Ahora, enfocándose en coordinar movimientos colectivos y anticipar amenazas externas. Citlali exploró rutas de escape y puntos estratégicos para emboscadas, probando a Joaquín y a los demás en simulacros discretos.
Xochitl monitoreó cambios sutiles en el entorno, identificando posibles acercamientos de enemigos o animales. Itzel, responsable del cuidado del grupo, desarrolló métodos de señalización y primeros auxilios, asegurando que todos pudieran reaccionar rápidamente ante cualquier imprevisto. Mientras tanto, Elena ayudó a organizar la información sobre la red de los asaltantes, creando mapas mentales de rutas probables y posibles estrategias de ataque o defensa. Su experiencia previa infiltrándose entre los invasores proporcionó información valiosa, lo que permitió al grupo anticipar movimientos y reforzar puntos vulnerables. Cada información obtenida se analizó cuidadosamente y se incorporó al plan colectivo, aumentando la tensión a medida que se acercaba la inminencia del enfrentamiento. La preparación para el clímax no se limitó a estrategias físicas. El grupo también enfrentó dilemas emocionales. Los conflictos internos, por sutiles que fueran, debían resolverse para asegurar la cohesión. Joaquín, anteriormente solitario, aprendió a equilibrar el liderazgo y la colaboración, entendiendo que la confianza y la comunicación clara eran tan cruciales como las habilidades técnicas. Nayeli, a su vez, consolidó su autoridad sin sofocar la iniciativa individual de las mujeres, reconociendo que las decisiones compartidas fortalecían la unidad del grupo. El entorno árido y traicionero del lecho del río seguía dictando las reglas. Cada ruta alternativa, cada refugio improvisado, cada fuente de agua oculta se convertía en un elemento estratégico. Pequeños desafíos diarios, cruzar zonas inestables, evitar trampas naturales, detectar señales de presencia enemiga, servían de ensayo para el enfrentamiento final. La tensión aumentaba a medida que todos comprendían que el éxito dependía no solo de la fuerza y la habilidad, sino también de la inteligencia, la rapidez en la toma de decisiones y la perfecta coordinación entre los miembros. El grupo también se centró en reforzar la protección de los niños indígenas, utilizando métodos creativos de camuflaje y movimientos silenciosos. Los niños recibieron instrucciones sutiles, aprendiendo a interpretar las señales de peligro y a colaborar sin interferir directamente en acciones críticas. Esta preparación adicional incrementó la complejidad de la estrategia, pero también fortaleció el sentido de responsabilidad y la protección colectiva, esenciales para afrontar la inminente confrontación. Un elemento crucial de la preparación fue definir roles específicos durante el clímax. Nayeli lideraría el posicionamiento estratégico y la ejecución de las emboscadas. Citlali y Xochitl se encargarían de las distracciones y la vigilancia. Itzel mantendría el apoyo médico y logístico. Joaquín actuaría como apoyo táctico y enlace entre las acciones del grupo, mientras que Elena coordinaría la información sobre los movimientos enemigos. Cada miembro sabía exactamente qué hacer, pero cualquier error podía ser fatal. La tensión alcanzó su punto máximo al percibir señales claras de la llegada de los incursores reforzados. Pequeñas pistas, humo lejano, ecos de voces, huellas recientes en el lodo, indicaban que el enfrentamiento final estaba cerca. El grupo se posicionó en absoluto silencio, cada miembro atento a los detalles que podrían determinar el éxito o el fracaso. El ambiente estaba cargado de anticipación. La preparación había sido meticulosa, pero la imprevisibilidad del enemigo y del entorno añadía un nivel adicional de peligro. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja el lecho seco del río, cada personaje sintió el peso de la responsabilidad, la importancia de la cooperación y la necesidad de actuar con precisión. El lecho del río, testigo silencioso de misterios, conflictos y triunfos, se preparaba para ser el escenario de un clímax que definiría no solo el destino del grupo, sino también la eficacia de todas las lecciones aprendidas hasta ese momento.
El sol había desaparecido por completo tras los acantilados, sumiendo el lecho del río en largas y amenazantes sombras. El silencio era casi absoluto, roto solo por el susurro del viento entre las rocas y la escasa vegetación. El grupo, ahora totalmente coordinado, se posicionó estratégicamente, cada miembro sabiendo exactamente qué papel desempeñar. La tensión alcanzó su punto álgido. Cualquier paso en falso podría significar la destrucción de todo por lo que habían luchado. Los asaltantes aparecieron en el recodo del río, más numerosos y organizados de lo esperado. Ramiro guiaba al grupo con mirada firme, pero sus gestos indicaban cautela. No sabía que lo que encontraría allí no sería un blanco fácil. El primer movimiento estratégico provino de Citlali, quien descendió silenciosamente de su posición elevada, creando distracciones sutiles con piedras y ramas, desviando la atención de dos asaltantes mientras Xochitl vigilaba la aproximación de los demás, señalando cada amenaza con gestos precisos. Nayeli coordinó cada acción, ajustando posiciones en tiempo real, mientras que Itzel permaneció en alerta médica, lista para intervenir ante cualquier lesión, asegurando que nadie perdiera la capacidad de acción. Joaquín actuó como apoyo táctico, moviéndose silenciosamente entre posiciones, listo para intervenir con precisión. Elena, con un conocimiento detallado de la red de asaltantes, anticipó los movimientos, sugiriendo rutas de ataque y contraataque con sorprendente rapidez. El enfrentamiento se intensificó rápidamente. Algunos asaltantes avanzaron para atacar directamente, pero fueron rápidamente neutralizados mediante acciones coordinadas, golpes improvisados, trampas lanzadas con precisión y distracciones estratégicas. Cada movimiento fue planeado y ejecutado con eficiencia, transformando lo que parecía un enfrentamiento caótico en una batalla mortal donde se entrelazaban fuerza, estrategia e inteligencia. Ramiro, al darse cuenta de que el plan se desmoronaba, intentó reorganizar su grupo, pero se topó con una resistencia inesperada. Nayeli, aprovechando el terreno y la disciplina del grupo, lideró una maniobra que aisló al líder de los demás, aprovechando la geografía del lecho seco del río para reducir las opciones de escape. Joaquín y Citlali crearon barreras improvisadas, canalizando a los asaltantes hacia zonas donde pudieran ser fácilmente contenidos, mientras que Xochitl e Itzel se aseguraron de que ninguna sorpresa amenazara el plan. En el punto álgido del conflicto, Elena reveló información crucial. Algunos miembros del grupo de asalto eran conocidos por actuar de forma impredecible y atacar indiscriminadamente. Con base en esto, Nayeli ajustó la estrategia, priorizando neutralizar primero a los elementos más peligrosos, mientras protegía a los más vulnerables y a los niños que acompañaban al grupo. Cada decisión en ese momento conllevaba un riesgo extremo, pero la coordinación perfecta y la confianza mutua transformaron la tensión en una acción eficiente. El enfrentamiento llegó a su punto crítico cuando Ramiro intentó una maniobra desesperada para escapar y reorganizar a sus hombres. Joaquín, anticipándose al movimiento, interceptó al líder, obligándolo a retirarse a una posición vulnerable. Nayeli, con precisión casi quirúrgica, lideró el ataque final que desestabilizó al grupo enemigo utilizando cada elemento del entorno: rocas, depresiones en el lecho del río y pequeñas elevaciones para maximizar su ventaja. La acción fue rápida, intensa y decisiva. Cuando el último asaltante cayó o huyó, el silencio volvió al lecho del río. El grupo respiraba con dificultad, herido en pequeños detalles, pero victorioso.
El clímax no solo resolvió el conflicto central, sino que también mostró la evolución de cada personaje, la valentía de Joaquín, el liderazgo de Nayeli, la agilidad de Citlali, la sensibilidad de Xochitl, la competencia de Itzel y la inteligencia estratégica de Elena. Cada acción reflejó el crecimiento acumulado a lo largo de la narrativa. El impacto emocional del clímax fue profundo. El grupo experimentó una mezcla de alivio, agotamiento extremo y satisfacción silenciosa. El miedo y la tensión dieron paso a la comprensión de que juntos eran capaces de superar desafíos aparentemente imposibles. La victoria no fue solo física, sino también psicológica, simbolizando la consolidación de la confianza, la estrategia y la resiliencia. El lecho del río, testigo silencioso del misterio, el conflicto y la superación, se convirtió en escenario de triunfo. Cada piedra, cada curva del terreno, cada sombra proyectada por la luz de la luna recordaba a los personajes sus luchas y su capacidad de adaptación, crecimiento y supervivencia. El clímax cerró el ciclo de tensión y acción, preparando el terreno para el desenlace de la historia, donde se explorarían a fondo las consecuencias de las decisiones y el impacto emocional. El silencio que siguió al enfrentamiento estuvo cargado de significado. El lecho del río, marcado por huellas, rastros de lodo y restos de la batalla, reflejaba ahora no solo el agotamiento físico del grupo, sino también la transformación emocional y estratégica de cada personaje. Joaquín, quien había llegado como un forastero, finalmente se sintió integrado en ese colectivo resiliente, reconociendo que su experiencia e instinto habían contribuido a algo más grande que él mismo. Nayeli caminaba entre el grupo, observando cada rostro. El liderazgo que había ejercido ya no se limitaba a la autoridad, se había consolidado en la confianza mutua. Cada acción coordinada, cada gesto de valentía y cada decisión calculada habían forjado el destino de todos. El reconocimiento silencioso entre los miembros del grupo era más poderoso que las palabras. Cada mirada transmitía comprensión, respeto y gratitud. Elena, libre de la presión de las infiltraciones y los secretos, por fin pudo respirar. Su experiencia, antes una carga, se había vuelto esencial para la supervivencia del grupo. El conflicto había revelado no solo las habilidades estratégicas de cada personaje, sino también su capacidad para afrontar dilemas morales, proteger a los vulnerables y adaptarse rápidamente a cambios inesperados. Las mujeres indígenas, Citlali, Xochitl e Itzel, experimentaron una profunda transformación. Cada una descubrió nuevas facetas de valentía, liderazgo y resiliencia. Citlali aprendió a equilibrar la agilidad con la estrategia colectiva. Xochitl perfeccionó su conciencia ambiental como herramienta crucial para la protección. Itzel comprendió que el cuidado y la planificación podían ser tan poderosos como la fuerza física. El grupo en su conjunto se había convertido en una unidad altamente eficiente, capaz de afrontar desafíos aún mayores en el futuro. El impacto emocional del enfrentamiento también lo sintieron los niños indígenas que acompañaban al grupo. Aprendieron lecciones de cooperación, valentía y disciplina, comprendiendo que la supervivencia dependía no solo de la fuerza, sino también de la inteligencia, la observación y la solidaridad. Cada pequeña victoria fortalecía su sentido de comunidad y pertenencia. Al salir el sol en el horizonte, iluminando el lecho del río, el grupo se dio cuenta de que no solo habían sobrevivido, sino que habían crecido. Cada huella dejada en el lodo, cada piedra movida, cada gesto coordinado formaba ahora parte de una narrativa de resiliencia, confianza y superación de la adversidad. El conflicto central se había resuelto, pero la historia dejaba claro que los personajes habían evolucionado profundamente.
adquiriendo habilidades, sabiduría y confianza que los prepararían para los desafíos futuros. El lecho del río, silencioso e imponente, había presenciado no solo la lucha física, sino también la transformación emocional y moral de todos los involucrados. La conclusión consolidó el arco de cada personaje, demostrando que, incluso en situaciones extremas, la colaboración, el coraje y la inteligencia podían dar resultados extraordinarios. El relato concluyó con la sensación de que el viaje compartido había forjado lazos inquebrantables y que las lecciones aprendidas en el lecho seco del río quedarían como un legado para todos, influyendo en las decisiones futuras y fortaleciendo la cohesión del grupo bajo cualquier circunstancia. Meses después, el lecho del río permaneció en silencio, pero su recuerdo perduró en los corazones de quienes sobrevivieron. Joaquín, ahora parte inseparable del grupo, caminó junto a Nayeli, Citlali, Xochitl e Itzel, mientras Elena observaba a la distancia, satisfecha con la protección de los niños indígenas. El vínculo forjado en la adversidad había transformado a cada individuo, revelando un coraje, una empatía y una resiliencia inesperados. El río seco, escenario de desafíos y triunfos, permaneció como testigo silencioso de su viaje. Aunque la amenaza había desaparecido, la experiencia compartida los fortalecería a todos ante cualquier futuro incierto, manteniendo vivos los lazos forjados en la lucha y la confianza. Si te conmovió la valentía, la estrategia y la resiliencia del grupo en el lecho del río, comparte esta historia con tus amigos y familiares. Reflexiona sobre cómo la confianza, la cooperación y la inteligencia pueden transformar los desafíos en oportunidades de crecimiento. Comenta tus partes favoritas, analiza las decisiones de los personajes e inspírate con las lecciones de superación que ofrece la narrativa. Cada participación ayuda a mantener vivo el mensaje principal. Juntos, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos afrontar la adversidad, evolucionar y crear vínculos duraderos. Únete a este viaje y comparte la inspiración que ofrece esta historia.